Hay algo que te ha hecho ruido por años. Te han hablado de Dios y del dinero, pero te han dejado un sabor amargo. Lo que descubrirás hoy es que Malaquías 3:10 es el único versículo en toda la Biblia donde Dios mismo se atreve a decirte: pruébame. En 66 libros no hay otro lugar donde Él se ofrezca a ser puesto a prueba. Solo aquí. Y entender por qué te va a dejar sin aliento. Pero antes de que entremos al texto, antes de que escuches lo que Dios le dijo a un pueblo entero hace 2000 años, necesito que reconozcas conmigo dónde estás parado hoy. Porque para escuchar lo que Dios va a decir, primero hay que dejar de mentirnos sobre lo que está pasando en nuestro interior. Escribe en los comentarios estas 3 palabras: Padre, abro la mano. No es una fórmula mágica, no es para presumir tu fe, es una postura del corazón. Y este video te va a llevar de la mano hasta que entiendas, en lo más hondo, qué significa abrirla. Comencemos. Número 1. La voz del miedo financiero. Hay una voz dentro de ti que habla más de lo que imaginas. No siempre grita, no siempre se presenta como miedo. A veces se disfraza de responsabilidad, de prudencia, de realismo, pero está ahí, funcionando por debajo de todo, como una calculadora encendida en una habitación oscura. Mientras trabajas, calcula; mientras compras, calcula; mientras escuchas a alguien pedirte algo en casa, calcula; mientras intentas sonreír, por dentro suma, resta, compara, anticipa, teme. Es la voz del cálculo, la que te dice: no alcanza, no se puede. ¿Y si pierdes el trabajo? ¿Y si se enferma alguien? ¿Y si este mes aparece otro gasto? ¿Y si mañana es peor que hoy? Y lo más agotador de esa voz es que no descansa. Puede quedarse en silencio durante el día, mientras estás ocupado, pero cuando llega la noche y apagas la luz, vuelve. Empuja la puerta de tu mente con todos los números rojos del mes. Te muestra recibos antes de vencer, te muestra deudas antes de llegar, te muestra problemas que ni siquiera han ocurrido, pero ya te roban la paz como si fueran reales. Y tú estás acostado, pero por dentro sigues sentado frente a una mesa haciendo cuentas. La Biblia tiene un nombre para esa voz. No la trata como algo pequeño. En 2 de Timoteo 1:7 leemos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no te dio un espíritu para vivir encogido. Dios no te creó para despertar cada mañana sintiendo que el futuro viene a atacarte. Dios no diseñó tu alma para obedecerle a una cifra, a un saldo, a una deuda, a una llamada que todavía no llega. Entonces, si esa voz no viene de Dios, tienes que aprender a reconocerla, porque el temor financiero no siempre entra como tormenta. A veces entra como susurro. Te dice una mentira antigua, tan antigua como el huerto: Dios no será suficiente para ti. Te dice que si das, pierdes, que si sueltas, te quedas sin nada, que el milagro es para otros, pero no para ti, que tú estás solo en esto. Y cuando escuchas esa mentira muchas veces empiezas a vivir como si tu padre estuviera lejos, aunque todavía digas con la boca que confías en él. Jesús tocó exactamente ese lugar en Mateo 6:27, cuando preguntó: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esa pregunta no acaricia el miedo, lo desenmascara. Toda esa ansiedad, ¿qué te ha sumado? ¿Te añadió paz? ¿Te añadió pan? ¿Te aumentó el sueldo? ¿Te resolvió la deuda? ¿Te dejó dormir mejor? No. El afán no añade. El afán roba. Roba descanso, roba claridad, roba gratitud, roba presencia. Te hace vivir en un mañana que todavía no existe, mientras Dios te está sosteniendo hoy. Piensa en la mesa del comedor a fin de mes, la calculadora, los recibos, el sueldo, las cuentas, sumas, restas, vuelves a sumar, vuelves a restar. Miras el mismo papel como si por mirarlo más tiempo
el resultado fuera a cambiar. Y al final sigues ahí, con la cabeza entre las manos, sintiendo que toda tu vida cabe dentro de una resta que no salió bien. Pero hay alguien más en ese cuarto. Hay un padre que no se sorprende por tus números. Él ya los conoce. Vio ese recibo antes de que llegara a tus manos. Sabe cuánto entra, cuánto falta, cuánto debes, cuánto callas y cuánto cargas para que nadie más se preocupe. Mateo 6:31 al 32 dice: No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tu Padre sabe. Antes de que tú sumes, Él sabe. Antes de que tú llores, Él sabe. Antes de que digas, no puedo más, Él ya está allí, sentándose a tu lado en esa mesa donde el miedo quiere gobernar. Quizás eres mamá soltera y cuentas cada moneda para los útiles del colegio. Quizás eres ese papá que perdió el empleo y siente que nadie vuelve a llamarlo. Quizás tienes 3 deudas y una cuarta tocando la puerta. No quiero que niegues lo que sientes. Es real. Solo quiero que distingas la voz. Porque no toda voz que habla dentro de ti merece obediencia. Esa voz que te dice que estás solo no es la voz de tu Padre. Haz algo simple ahora. Cierra los ojos un segundo, aunque sea por dentro. Identifica esa voz del cálculo. Ponle nombre. Y dile en voz baja: no eres mi voz es la del Padre que está conmigo. El temor cuenta los números. La fe cuenta a quién le pertenecen los números. Hoy Dios te dice: hijo mío, hija mía, antes que tú sumaras, yo ya había puesto la providencia. Tú no sostienes este mes, yo lo sostengo. Pero hay una pregunta que tienes que hacerte. ¿Desde cuándo vive esa voz dentro de ti? ¿Es de ahora? ¿O viene de mucho antes? Porque la Biblia, en otro libro, en otro tiempo, le habló a un pueblo entero que tenía esa misma voz. Y lo que Dios les dijo es lo que necesitas escuchar tú hoy. Número 2. Lo que Dios vio en su pueblo. Hace casi 2500 años hubo un pueblo que conoció lo que significa volver a empezar con las manos temblando. No eran personas cómodas, sin heridas, sin memoria de dolor. Venían de 70 años de cautiverio en Babilonia, 70 años lejos de casa, 70 años recordando una ciudad que muchos solo conocían por las historias de sus padres. El templo había sido destruido. La patria se había vuelto un recuerdo. Las canciones de antes sonaban distintas en tierra ajena, y aún así, un día Dios abrió camino y los trajo de vuelta. Volvieron a Jerusalén, volvieron a pisar la tierra que creían perdida. Volvieron a levantar piedras, a reconstruir muros, a mirar el lugar donde antes estuvo la casa de Dios. Algunos cantaron, otros lloraron, otros tal vez tocaron las piedras viejas como quien toca una herida que por fin empieza a cerrar. Había emoción, había gratitud, había ese fuego del primer día, esa sensación de decir: Dios no nos dejó, Dios nos trajo de regreso, ahora sí vamos a vivir para Él. Pero pasaron los años, y tú sabes lo que pasa cuando el fuego no se cuida. Primero no desaparece, solo baja. Después ya no calienta igual. Luego queda una brasa pequeña cubierta de ceniza. Así le pasó a ese pueblo. Las cosechas no eran como esperaban. La tierra no respondía con abundancia. El trabajo era duro. La pobreza era diaria. Y cuando la necesidad se sienta a la mesa, empieza a hablar muy fuerte. Poco a poco dejaron de mirar el templo con gratitud y empezaron a mirar sus cuentas con amargura. Tal vez dijeron en voz baja: ¿de qué nos sirve servir a Dios? Después lo pensaron más fuerte. Después lo hablaron entre ellos. Los que no temen a Dios parecen prosperar. Los que sí lo buscamos seguimos sufriendo. Y sin darse cuenta, la fe empezó a mezclarse con decepción. La obediencia empezó a parecer una carga. La adoración empezó a sentirse como una deuda. Y comenzaron a retener. Dejaron de diezmar. No necesariamente porque odiaran a Dios,
no porque se levantaran una mañana diciendo, vamos a alejarnos. Lo hicieron por miedo, por aprieto, por esa misma voz del cálculo que tú conoces. Pensaron que reteniendo iban a sobrevivir. Pero Dios vio algo más profundo que la falta de dinero. Dios vio la sequía del corazón. Y entonces habló por medio de Malaquías. Fue una de las últimas voces proféticas antes de un largo silencio. Y lo primero que Dios dijo no fue, traigan dinero. Lo primero fue una invitación al regreso. En Malaquías 3:7 dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Dios no los esperó cuando tuvieran abundancia. Dios no les dijo, cuando la cosecha mejore, hablamos. Dios no les pidió que primero resolvieran todo para después acercarse. Los llamó en medio de la sequía, porque la sequía espiritual estaba allí mucho antes que la sequía del campo. Esto se parece mucho a una relación que se va apagando. No siempre hay una pelea grande. No siempre hay una frase definitiva. Nadie dice necesariamente, hoy dejé de amar. A veces solo se acumulan los días, conversaciones que ya no se tienen, detalles que antes importaban y ahora pasan desapercibidos, miradas que ya no buscan, silencios que se vuelven costumbre. Y un día una persona mira a su lado y siente que está cerca de alguien, pero lejos por dentro. Así también puede pasar con Dios. No siempre te alejas con una gran rebelión. A veces te alejas dejando de orar una noche, luego otra, luego una semana. A veces la palabra queda cerrada porque estás cansado. A veces la gratitud se convierte en queja. A veces sigues diciendo que crees, pero por dentro ya no descansas. Las palmas dejan de levantarse. La oración se vuelve lista de reclamos. Y un día Dios te habla, pero tú ya casi no reconoces su voz, porque la voz del miedo lleva demasiado tiempo ocupando su lugar. Apocalipsis 2, 4 y 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. No es una frase para destruirte, es una llamada de amor. Dios no dice recuerda para humillarte, sino para llevarte de vuelta al lugar donde tu corazón todavía estaba vivo. Quizás tú también tuviste un primer fervor. ¿Recuerdas el día que entendiste que Dios era real? ¿Recuerdas esas lágrimas sinceras? ¿Recuerdas cuando orar no era obligación, sino refugio? Y hoy estás cansado. Hoy haces cuentas como ese pueblo. Hoy la voz del cálculo suena más fuerte que la voz de tu pastor. Esta semana vuelve a una sola práctica que dejaste. Ora antes de comer. Lee 5 minutos al despertar. Apaga el celular antes de dormir y habla con él sin adornos. Empieza pequeño, pero empieza. Dios no te llama cuando tienes dinero. Dios te llama cuando tienes corazón. Hoy Dios te susurra, yo te estoy esperando. No al que tú serás cuando todo se solucione. Te espero a ti, ahora, en medio del aprieto. Pero hay una palabra en lo que Dios les dijo, después que tendría que sacudirte. ¿Sabes con qué palabra los confrontó? La vamos a leer juntos. Número 3. Me habéis robado. La conversación incómoda. Aquí viene una palabra incómoda. Una palabra que no se puede suavizar sin quitarle filo a lo que Dios quiso decir. Hay partes de la Biblia que uno quisiera leer rápido, pasar de largo, hacerlas menos duras para no sentirlas tan cerca. Pero cuando Dios pone una palabra sobre la mesa, no la pone para destruirte. La pone para que dejes de esconderte. La pone porque hay algo en el corazón que necesita luz. En Malaquías 3:8 Dios pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. No dice olvidar, no dice descuidar, no dice atrasarse, dice robar. Y duele, porque no es un hombre acusando desde la manipulación, es Dios hablando a un pueblo que decía amarlo, pero que en el área de sus bienes había dejado de confiar en él. Y antes de que tu corazón se defienda, quédate conmigo.
Dios no está hablando así porque necesite dinero. Dios no tiene necesidad. En Ageo 2:8 dice, «Mía es la plata y mío es el oro. Todo le pertenece. Lo que entra a tu casa, lo que sale, lo que administras, lo que temes perder, todo existe delante de Él». Entonces, ¿por qué Dios usa una palabra tan fuerte? Porque cuando un padre da, eso es regalo. Pero cuando un hijo retiene lo que el padre apartó como suyo, eso revela algo más profundo que una cuenta, revela desconfianza. El problema nunca fue solamente el 10%, el problema era a quién pertenecía el corazón. Dios le había enseñado a su pueblo a ponerlo primero, no porque él necesitara ser alimentado, sino porque ellos necesitaban recordar de quién dependían. Al entregarlo primero, el pueblo decía, «No vivimos por nuestra fuerza, no sobrevivimos por nuestra astucia, no somos dueños absolutos de lo que tenemos, somos tuyos». Pero al retenerlo por miedo, estaban diciendo otra cosa. «Dios, no sé si vas a cuidar de mí, no sé si vas a alcanzar, no sé si puedo depender de ti». Y ahí aparece el ídolo más silencioso de todos, el dinero. No porque el dinero sea malo en sí mismo, sino porque puede sentarse en el lugar donde solo Dios debe sentarse. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 6:24. «No podéis servir a Dios y a las riquezas». No dijo que sería difícil, dijo que no se puede, porque tarde o temprano uno de los dos empieza a dar órdenes. Dios dice, «Confía». Las riquezas dicen, «Agarra fuerte». Dios dice, «Suelta». El miedo dice, «No seas ingenuo». Dios dice, «Ponme primero». La escasez dice, «Primero sálvate tú». Y tú sabes cuándo algo gobierna tu corazón. Lo sabes por la angustia que te produce perderlo. Lo sabes por cuánto piensas en eso. Lo sabes por lo que estás dispuesto a sacrificar para conservarlo. Lo sabes por la paz que se te va cuando esa cosa tiembla. Hay personas con mucho dinero esclavas del miedo, y hay personas con poco dinero profundamente libres. La diferencia no está en la cuenta, está en el trono. Piensa en un hijo que vive en la casa de su padre, come en su mesa, duerme bajo su techo, recibe cuidado todos los días, pero un día empieza a esconder parte de lo que el padre le confió debajo del colchón. No para hacer una maldad visible, no para irse de casa, lo esconde por si acaso, por si el padre cambia, por si el padre falla, por si un día ya no hay comida en la mesa. Y mientras más guarda, menos descansa. Ya no mira al padre con confianza, lo mira con sospecha. La casa sigue siendo la misma, pero su corazón ya no vive como hijo. Vive como alguien que cree que debe salvarse solo. Eso pasa cuando retienes lo que Dios te pide por miedo a que Dios falle. No estás solo cuidando tu economía. Estás declarando sin decirlo que tu padre no basta. Y esa declaración no empieza en el bolsillo, empieza en el alma. Mateo 6:21 dice, «Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Qué frase tan seria. No dice solamente que tu dinero sigue a tu corazón, dice que tu corazón también se va detrás de tu tesoro. Por eso Dios toca esta área con tanta profundidad, porque sabe que aquello que más te cuesta entregar suele ser aquello que más compite por gobernarte. Esta noche, no te preguntes primero cuánto tienes, pregúntate a qué te aferras. Si Dios pusiera su dedo sobre algo y te dijera, entrégamelo, ¿qué te dolería más soltar? ¿Qué cosa material, qué plan, qué ahorro, qué seguridad, qué control ocupa un lugar que debería ocupar tu padre? No respondas rápido, no te excuses, tampoco te condenes. Haz una pregunta sencilla delante de Dios. Señor, ¿hay algo material ocupando tu lugar en mi corazón? Y luego guarda silencio. 5 minutos. Deja que Él te muestre lo que tú tal vez has justificado por años. Hoy Dios te susurra, no te estoy acusando para destruirte, te estoy llamando porque te quiero libre. Pero después de la acusación viene algo que no aparece en ningún otro versículo de toda la Biblia.
Una invitación tan audaz que solo Dios mismo se atreve a hacerla. ¿Estás listo para escucharla? Número 4. La invitación más audaz de toda la Biblia. Probadme. Escucha lo que viene despacio, porque no es una frase cualquiera. Es una de esas palabras de Dios que si de verdad la dejas entrar, te mueve el piso. En Malaquías 3:10, Dios dice: «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Probadme. Quédate ahí un momento, no corras. No pases rápido a la parte de las ventanas, no te vayas todavía a la bendición. Primero escucha esa palabra. Probadme. Porque esa palabra no aparece así en cualquier lugar. En toda la Biblia, Dios advierte una y otra vez que no debes ponerlo a prueba. En Deuteronomio 6:16 dice: «No tentaréis a Jehová vuestro Dios». Y cuando el enemigo lleva a Jesús al pináculo del templo y le dice que se lance para obligar al Padre a demostrar su cuidado, Jesús responde con esa misma verdad. Escrito está también: «No tentarás al Señor tu Dios». Entonces, mira lo fuerte de esto. Probar a Dios es pecado cuando nace de la arrogancia, de la manipulación, de querer obligar a Dios a actuar como tú quieres. Pero aquí, en Malaquías, no eres tú desafiando a Dios desde el orgullo. Aquí es Dios inclinándose hacia un pueblo temeroso y diciéndole: «Hazlo. Pruébame en esto, atrévete a confiar en mí donde más miedo tienes. Atrévete a soltar lo que crees que te sostiene y mira si yo no soy más fiel que tu miedo». Esto no es una fórmula mágica, no es «doy para que Dios me compre algo». No es una transacción fría donde tú pones una moneda y el cielo suelta una recompensa. No. Esto es relación. Esto es un padre mirando a un hijo que tiembla con la mano cerrada y diciéndole: «Ábrela». No porque yo necesite lo que tienes, sino porque tú necesitas descubrir que no eres sostenido por lo que aprietas, sino por quien te sostiene. Y quizás tú le dices a Dios: «Padre, no puedo dar lo que no me sobra». Y es como si Él te respondiera: «Hijo, hija, no te estoy pidiendo que me des lo que sobra, te estoy enseñando a ponerme primero, para que descubras que cuando yo estoy primero, nada importante queda fuera de mi cuidado». Tal vez tú le dices: «Pero, ¿y si me falta?». Y Él te responde: «¿Cuándo te he abandonado? ¿Cuándo te solté en medio del camino? ¿Cuántas veces pensaste que no ibas a pasar y aquí estás todavía?». Y tú miras tus cuentas y dices: «Señor, los números no me dan». Y Él te susurra: «Tus números no te dan porque estás restando sin contarme a mí en la operación». La fe no es cerrar los ojos y lanzarte a la nada. Hebreos 11. Uno dice: «Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». La fe no es locura, la fe es confiar en el carácter de alguien que ya te ha mostrado quién es. Tú no confías en una persona porque sí, confías porque la has visto llegar, quedarse, cuidar, sostener. Y Dios te dice: «Mira mi historial contigo, mira las veces que hice camino, mira las puertas que abrí cuando no había llave, mira cómo sobreviviste a días que pensaste que te iban a quebrar para siempre. Ahora, pruébame también aquí». Porque el dinero no solo revela cuánto tienes, revela en quién descansas. Tú puedes cantar con lágrimas, puedes orar con fuerza, puedes decir que Dios es tu proveedor. Pero cuando llega el momento de ponerlo primero en lo material, ahí se descubre si esa verdad bajó del canto a las manos. Y no te lo digo para avergonzarte. Te lo digo porque Dios no quiere una fe encerrada en palabras bonitas. Quiere una fe que camine contigo hasta la mesa donde haces cuentas. Esta semana atrévete a una sola obediencia financiera concreta. No intentes impresionar a nadie. No hagas algo por culpa. Hazlo delante del Padre. Si nunca has dado, da algo con reverencia. Si das solo cuando sobra, aparta primero.
Si das con enojo, detente y dile: Señor, quiero aprender a hacerlo con confianza. Una sola obediencia, un paso real. Y observa. No observes como quien exige, observa como quien aprende a reconocer la mano de su Padre. En toda la Biblia Dios prohíbe ser probado. Solo aquí te invita a probarlo. No para jugar con Él, no para manipularlo, sino para sanar la parte de tu corazón que todavía cree que si sueltas, pierdes. Y hoy Dios te susurra: pruébame. No porque yo tenga algo que demostrarte desde el orgullo, sino porque tú necesitas descansar. Pruébame donde más te duele confiar. Pruébame donde más miedo tienes de quedarte sin nada. Yo te voy a mostrar quién sostiene a quien suelta. Pero ¿qué son exactamente esas ventanas del cielo que Dios promete abrir? Porque si las miras en otras partes de la Biblia, vas a encontrar algo que te va a sorprender. Las mismas ventanas, pero abriéndose para algo muy distinto. Vamos a verlo. Número 5. ¿Qué son las ventanas del cielo realmente? Hay una frase en Malaquías que suena hermosa hasta que descubres de dónde viene. Abriré las ventanas de los cielos. Tú la escuchas y tal vez piensas en lluvia, en provisión, en puertas abiertas, en una bendición que por fin llega después de tanto esperar. Y sí, allí está esa promesa. Pero cuando miras esa imagen en el resto de la Biblia, algo se mueve por dentro. Porque las ventanas del cielo no siempre se abrieron para lo mismo. La primera vez que aparecen de forma tan fuerte está en Génesis 7:11. La Biblia dice: fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las ventanas de los cielos fueron abiertas. ¿Sabes qué momento era ese? El diluvio. No era una llovizna de bendición, no era una tarde tranquila de campo, era juicio, era agua cayendo sin detenerse. Era el cielo abriéndose sobre una humanidad que había endurecido tanto el corazón que ya no escuchaba la voz de Dios. Las ventanas se abrieron, sí, pero lo que descendió fue agua que arrasó. Qué fuerte, ¿verdad? Las mismas ventanas que tú quieres ver abiertas sobre tu vida, un día se abrieron sobre la tierra para juicio. La segunda vez aparece en Segunda de Reyes 7:2. Samaria estaba muriendo de hambre, la ciudad estaba encerrada, la comida faltaba, la desesperación se había metido hasta las casas. Entonces el profeta Eliseo anuncia algo que parecía imposible. Al día siguiente habría abundancia. Comida, provisión, precio cambiado. Una ciudad respirando otra vez. Pero un príncipe escucha esa palabra y se burla. Dice: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? En otras palabras, ni aunque Dios abra el cielo puede pasar esto. Y pasó. Dios hizo el milagro. La provisión llegó. La ciudad comió. Pero aquel hombre que se burló, lo vio con sus ojos y no participó de la mesa. Murió pisoteado en la puerta. ¡Qué imagen tan dura! Estaba cerca del milagro, pero lejos por dentro. Vio la abundancia, pero no la disfrutó. Oyó la promesa, pero su incredulidad ya había decidido que Dios no podía. Y luego llega Malaquías 3:10, donde Dios dice: abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Las mismas ventanas, la misma imagen, el mismo cielo. Pero ahora no caen aguas de juicio como en Génesis. Ahora no son una burla en la boca de un incrédulo como en Reyes. Ahora son promesas sobre un pueblo llamado a volver. Un pueblo que había cerrado el corazón, pero al que Dios todavía le decía: pruébame, vuelve a confiar, vuelve a ponerme primero, mira si no abro el cielo sobre ti. Entonces, entiende esto, la diferencia nunca fue el cielo, la diferencia fue el corazón. Piensa en una represa enorme sobre un valle seco. Arriba hay agua, mucha agua, agua suficiente para transformar la tierra agrietada en campo vivo. Pero las compuertas no se abren de cualquier manera. Si se abren en juicio, el agua arrasa casas, caminos y sembríos. Si se abren con propósito y cuidado,
El agua riega la tierra, despierta semillas, llena canales, devuelve color donde solo había polvo. La represa es la misma, el agua es la misma, pero el resultado cambia según el momento, la intención y la relación con quien abre las compuertas. Así también, no pienses en las ventanas del cielo como un pequeño goteo. No pienses en una bendición tímida, como si Dios apenas tuviera suficiente para ayudarte a sobrevivir. Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Léelo otra vez por dentro, mucho más abundantemente. Dios no está limitado por tu cálculo. Dios no se queda corto por tu salario, Dios no se asusta por tu deuda, Dios no mira tu escasez como si fuera más grande que sus depósitos. Pero aquí viene una pregunta. ¿Estás viendo el milagro desde la puerta, como aquel príncipe, pero sin participar de él? ¿Estás escuchando esta promesa mientras una parte de ti ya dijo, ¿eso no es para mí? Porque la incredulidad puede estar muy cerca de la provisión y aún así morir de hambre por dentro. La incredulidad puede ver la mesa servida y seguir pensando que Dios no alcanzará. La incredulidad puede mirar la represa abrirse y quedarse lejos, con los brazos cruzados, diciendo, no creo que esto me toque. Hoy no necesitas fingir una fe gigante, necesitas traerle a Dios la fe pequeña que te queda. Dile en oración, Señor, ensancha mi recipiente, muéstrame dónde dejé de esperar, muéstrame dónde mi corazón se acostumbró a vivir en sequía. Perdóname por todas las veces que escuché tu promesa, pero por dentro respondí como aquel príncipe, ni aunque abras el cielo. Las mismas ventanas que en Génesis trajeron juicio, en Malaquías traen bendición. La diferencia no es el cielo, es el corazón. Pero entonces surge una pregunta nueva. Si Dios abre las ventanas del cielo, ¿por qué muchas veces sientes que no te llega nada? ¿Será que las compuertas están cerradas? ¿O será que algo en ti impide recibir? Vamos a hablar de eso. Número 6. La mano cerrada no puede recibir. Hay una ley silenciosa en el reino de Dios que el mundo nunca va a entender del todo. La mano cerrada no puede recibir. Parece demasiado simple, pero ahí está una de las verdades más profundas de la vida espiritual. Mientras tu puño está apretado, puedes proteger lo poco que tienes. Sí. Puedes sentir por un momento que controlas algo. Puedes mirar tu mano y decir, esto todavía es mío. Pero esa misma mano que defiende lo que tiene, también queda impedida para recibir lo que el Padre quiere darle. Proverbios 11, 24 y 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Léelo otra vez por dentro. Hay quienes reparten y les es añadido. Hay quienes retienen y terminan en pobreza. La lógica de Dios parece al revés de la lógica de este mundo. El mundo te dice, guarda más, aprieta más, asegura más, no sueltes nada, piensa primero en ti, acumula por si acaso. Pero Dios te dice, abre la mano, porque lo que se cierra por miedo empieza a morir por dentro. Y esto no significa que debas ser irresponsable, no significa que debas entregar sin sabiduría, sin orden, sin oración. Dios no está formando personas impulsivas, Dios está formando hijos libres. La diferencia es grande. Una cosa es administrar con cuidado y otra cosa es vivir esclavo de lo que tienes. Una cosa es cuidar tu casa y otra es convertir tu casa en una cárcel donde todo se protege, pero nada respira. La generosidad no es simplemente perder algo. La generosidad es adoptar la postura correcta delante de Dios. Es decirle con tus manos lo que tal vez tu boca ya ha dicho muchas veces. Padre, esto no me gobierna, esto no me define, esto no es mi Dios. Esto vino de ti y puede volver a ti.
Porque cuando tú sueltas en obediencia, no estás vaciándote en el abandono, estás abriendo espacio para la provisión de tu Padre. Piensa en un niño pequeño con una moneda apretada en su puñito. La sostiene como si fuera un tesoro inmenso. La mira, la protege, la esconde. Y delante de él está su padre con algo mucho mayor en la mano. El padre le dice con ternura: «Suelta la moneda, hijo, quiero darte esto». Pero el niño no entiende. Para él, esa moneda es todo lo que tiene. Esa moneda representa seguridad, representa control, representa lo conocido. Y mientras más insiste el padre, más fuerte aprieta el niño. No porque sea malo, porque tiene miedo. ¿No te ha pasado eso con Dios? ¿Cuántas veces tu Padre ha querido darte una paz más grande, una libertad más profunda, una provisión más amplia, pero tú sigues aferrado a tu moneda, la moneda de tu plan, la moneda de tu control, la moneda de tu ahorro intocable, la moneda de tu orgullo, la moneda de ese yo puedo solo? Y Dios no te está gritando. Dios no te está arrancando nada de la mano. Solo está delante de ti, con paciencia, diciendo: ábrela, confía. Lo que tengo para ti no cabe en un puño cerrado. Jesús lo dijo en Lucas 6:38. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No es una frase para convertir a Dios en negocio. Es una invitación a entrar en el ritmo del reino. Dios no bendice el miedo como si fuera fe. Dios trabaja con corazones abiertos, con manos disponibles, con personas que entienden que recibir también requiere soltar. Y esto no es solamente con dinero. Es con el perdón que no quieres dar. Es con el tiempo que no quieres entregar. Es con el control que tienes sobre tus hijos, sobre tu futuro, sobre tu trabajo, sobre esa situación que ya no puedes resolver, pero tampoco quieres rendir. Hay manos cerradas que no sostienen billetes, sostienen heridas, sostienen resentimientos, sostienen planes, sostienen miedos. Y Dios también te dice allí: suelta la moneda. ¿Qué estás aferrando esta noche? ¿Qué cosa sientes que si la sueltas te quedas sin nada? ¿Qué parte de tu vida aprietas con tanta fuerza que ya ni puedes descansar? Tal vez no es una cantidad, tal vez es una decisión, tal vez es una persona, tal vez es esa necesidad de saber exactamente cómo se va a resolver todo. Pero la fe no aprieta, la fe abre. Haz algo ahora mismo, sencillo pero real. Abre tus manos sobre tus piernas, no como un gesto vacío. Hazlo como una oración sin palabras. Palmas hacia arriba, respira despacio y dile al Padre: lo que aferro, te lo entrego. Lo que controlo, te lo entrego. Lo que me da miedo soltar, te lo entrego. Quiero recibir lo que tú tienes para mí. Quédate así un momento, con las manos abiertas. Porque a veces el cuerpo tiene que enseñarle al alma lo que significa confiar. La fe no aprieta, la fe abre, y lo que se abre delante de Dios tarde o temprano se llena con lo que solo Él puede dar. Hoy Dios te susurra: suelta la moneda, hijo, suelta la moneda, hija. Yo tengo algo más grande que eso que temes perder. No quiero dejarte vacío. Quiero enseñarte a recibir sin miedo. Pero abrir la mano no es suficiente. Hay un detalle más en lo que Dios pidió. Una palabra antigua que cambia el orden de todo, la palabra alfolí. Y entender qué era el alfolí va a cambiar tu manera de dar para siempre. Número 7. El alfolí. El orden de tu corazón. Traed todos los diezmos al alfolí. Tal vez has escuchado esa frase muchas veces y en tu mente aparece una caja, una canasta, un momento dentro de una reunión, algo que se pone en un sobre o se deja en una bandeja. Pero cuando Dios habló por medio de Malaquías, el alfolí no era una imagen vaga ni una palabra religiosa sin cuerpo. Era un lugar concreto. Era el almacén del templo, un espacio real, de piedra, donde se guardaban granos, vino, aceite, alimento.
no era una caja simbólica, era una reserva visible para sostener la vida del pueblo, y esto cambia mucho la manera de entenderlo, porque lo que se llevaba al alfolí no se quedaba flotando en el aire. Servía para alimentar a los levitas, a los sacerdotes, a los cantores, a los que sostenían el servicio de la casa de Dios. Pero también tenía que ver con la viuda, el huérfano, el extranjero, el que no tenía tierra propia, el que podía quedar olvidado si el pueblo dejaba de obedecer. Entonces, cuando Dios dice, traed al alfolí, no está hablando solamente de una entrega privada entre tú y él. Está hablando de orden, de comunidad, de cuidado, de una fe que no se queda en palabras, sino que se convierte en pan para alguien más. Pero hay algo todavía más profundo, porque el centro de esta enseñanza no es solamente dónde se llevaba, sino cuándo se llevaba. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Primicias, no sobras, no lo último, no lo que quedó después de que todo lo demás tomó su parte. La primera fruta, la primera porción, el primer lugar. Y ahí es donde Dios toca el corazón. Porque dar después de pagar todo, después de cubrir todo, después de asegurar todo, puede ser gratitud, sí. Pero dar primero, antes de saber exactamente cómo se va a acomodar el mes, eso es confianza. Eso es decir con tus manos, Padre, tú no vas al final de mi vida, tú vas al principio, tú no eres una sobra, tú eres mi fuente, tú no recibes lo que queda cuando el miedo terminó de repartir. Tú recibes lo primero porque eres el primero. Piensa en dos personas que reciben su sueldo el mismo día. La primera se sienta con sus cuentas y dice, primero pago la luz, el agua, el alquiler, el mercado, las deudas, el transporte, las cosas de la casa, y si me sobra algo, aparto para Dios. Pero casi nunca sobra, no porque esa persona no quiera amar a Dios, sino porque dejó a Dios al final de una fila donde todo reclama antes que Él. La segunda persona recibe lo mismo. Tal vez no gana más. Tal vez también siente presión. Tal vez también tiene cuentas esperando. Pero antes de repartirlo todo, se detiene y dice, lo primero es para Dios. No lo hace para presumir. No lo hace sin miedo. Lo hace con una mezcla de temblor y fe. Aparta una porción primero y después organiza lo demás. Y con el tiempo empieza a descubrir algo que no siempre se puede explicar con números, que cuando Dios ocupa el primer lugar, la casa empieza a ordenarse de otra manera. A veces no aumenta el ingreso de inmediato, pero disminuye el caos. A veces no desaparecen todas las deudas, pero aparece sabiduría. A veces no cae dinero del cielo, pero se detienen gastos innecesarios, se abren conversaciones, se corrigen hábitos, se calma el corazón. Porque cuando pones a Dios primero, no es que Dios solamente te sume, es que Dios reordena tu casa desde adentro. Esto no se trata de la cantidad. Hay quien tiene poco y da con un corazón quebrantado, y Dios lo recibe como río. Hay quien tiene mucho y da con una frialdad exacta, y aún así su corazón está lejos. La pregunta no es solamente cuánto, la pregunta es ¿cuándo? Dios recibe lo primero o lo último. Dios está al inicio de tu mesa o esperando a ver si queda una silla libre. ¿Tu obediencia nace antes del cálculo o después de que el miedo ya tomó todas las decisiones? La próxima vez que recibas tu sueldo, tu pago, tu ingreso, detente antes de pagar nada. Respira, mira esa provisión y di, Padre, esto vino de ti. Luego aparta una porción para Dios. No te digo cuánto, eso se habla entre tú y Él, pero el orden sí. Primero, y durante 3 meses, no mires solamente el banco. Mira tu corazón. Mira qué miedo empieza a perder fuerza. Mira cómo tu alma aprende a decir, Dios va primero y lo demás se ordena bajo su mano. Dios no se mide en monto, se mide en orden. Pero quizás todo esto te está sonando a fórmula.
Da primero y serás bendecido. Y entonces tu corazón se levanta y dice, espera, esto huele a evangelio de prosperidad. Y tienes razón en levantar la guardia. Por eso necesitamos hablar claro. Dios no es un cajero automático. Dios es algo mucho mejor. Número 8. No es transacción, es relación. Presta atención a esto, porque aquí es donde muchos corazones sinceros se han confundido y también donde muchos han sido heridos. Hay una manera de hablar de dar que suena espiritual por fuera, pero por dentro está enferma de interés. Dice cosas como, dale a Dios esto y Él te devolverá aquello. Si entregas 100, recibirás 10,000. Si siembras lo suficiente, Dios estará obligado a prosperarte. Y eso puede sonar poderoso, puede levantar emoción, puede hacer que la gente aplauda, pero no necesariamente viene del corazón del Evangelio. Porque el Dios de la Biblia no es una máquina. Dios no es un cajero automático celestial donde tú depositas una ofrenda y esperas que salga una bendición con intereses. Dios no es una máquina tragamonedas con lenguaje religioso. Dios no se deja comprar. Dios no se deja manipular. Dios no responde a la codicia disfrazada de fe. Y cuando alguien da solo para recibir más, en el fondo no está adorando a Dios. Está usando a Dios para alcanzar aquello que realmente adora. Por eso esta parte es tan importante. Malaquías 3:10 no es una invitación a hacer negocios con el cielo. Es una invitación a restaurar confianza con el Padre. Dios no está diciendo, tráeme dinero para que yo te pague. Dios está diciendo, vuelve a ponerme primero, porque olvidaste que yo soy tu fuente. La diferencia parece pequeña, pero cambia todo. Una cosa es dar como quien compra una respuesta. Otra cosa es dar como hijo que ya sabe que está en casa. Mira lo que dice Jesús en Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Léelo otra vez por dentro. ¿Qué relación está mostrando Jesús? Padre e hijo, no banquero y cliente, no socio y socio, no patrón y empleado, padre e hijo. Y un padre no alimenta a su hijo porque el hijo le pagó primero. Un padre no abraza a su hijo porque el hijo le trajo una ofrenda suficiente. Un padre da porque ama. Cuida porque ama, sostiene porque ese hijo le pertenece. Entonces, escucha esto con calma. Tú no das para que Dios te ame. Dios ya te amó. Tú no das para comprar su favor. El favor ya te alcanzó en Cristo. Tú no das para convencer a Dios de que te mire. Dios ya te miró cuando estabas cansado, cuando estabas roto, cuando estabas lejos, cuando no tenías nada limpio que presentar. Tú das porque entendiste que todo lo que tienes llegó primero de sus manos. Das porque la gratitud necesita encontrar una salida. Das porque ya no quieres vivir con la mano cerrada por miedo. Piensa en un niño que llega un domingo con un dibujo arrugado para su mamá. El dibujo está torcido. Los colores se salieron de las líneas. Tal vez el sol parece una mancha amarilla y la casa parece que se va a caer. Pero el niño corre con los ojos brillando y dice, «Mami, te lo hice yo». Y la mamá lo recibe, lo abraza, lo mira como si fuera una obra preciosa y lo pone donde pueda verlo. ¿Por qué? No porque el dibujo compre su amor, no porque la madre diga, «Ahora sí puedo amarte porque me trajiste algo». No, ese dibujo es la respuesta de un hijo al amor que ya tenía. Así es contigo y con Dios. Lo que tú das no compra su presencia, no compra su misericordia, no compra su cuidado. Es tu dibujo arrugado delante del Padre. Es tu manera de decir, Señor, sé que no puedo pagarte, sé que no puedo devolverte todo lo que me has dado, pero esto te lo entrego con amor, porque mi vida viene de ti. Por eso 2 de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
no con tristeza, no por presión, no porque alguien te hizo sentir culpable, no porque crees que si no das, Dios te va a castigar quitándote el pan. Da desde un corazón libre, da como hijo. Da con alegría, no porque siempre te sobre, sino porque ya no estás esclavizado por lo que entregas. Y esto te libera de un mensaje cruel, ese mensaje que dice que si sigues en necesidad es porque no tuviste suficiente fe, que si no recibiste es porque no diste lo correcto, que si estás apretado es porque Dios está esperando que pagues más. Eso no revela al Padre, eso aplasta el alma. Dios no te está diciendo, cómprame. Dios te está diciendo, confíame. Esta semana examina tu corazón con una sola pregunta. Cuando das, ¿para qué das? ¿Das para que Dios te devuelva más? ¿Das para verte bien? ¿Das por culpa? ¿O das con la libertad de un hijo que sabe que ya fue amado antes de entregar cualquier cosa? Si descubres que tu motivación está torcida, no corras a dar por impulso. Primero habla con el Padre. Dile, Señor, ordena mi corazón. No quiero usarte, quiero confiar en ti. El que da para recibir sigue mendigando. El que da porque recibió ya es libre. Hoy Dios te susurra, no me compres, confíame. Yo no soy un cajero, yo soy tu Padre. Pero entonces, si Dios no es un cajero, ¿qué pasa con la promesa que dice, reprenderé al devorador? ¿Qué es ese devorador? ¿Y qué hace Dios contra él? Esto es lo que casi nadie te explica. Número 9. El devorador silencioso. La promesa de Malaquías no termina en las ventanas del cielo. Y esto es muy importante, porque a veces tú solo esperas que Dios añada, pero olvidas que una de las formas más profundas de su bendición es cuando Dios detiene lo que venía a destruirte. Escucha Malaquías 3:11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Léelo despacio. Reprenderé por vosotros al devorador. No dice que tú tendrás que pelear solo. No dice que tú tendrás que vigilar cada rincón con ansiedad. Dice que Dios mismo se pondrá delante de aquello que quiere comerse tu fruto. En el tiempo de Malaquías, el devorador tenía rostro de langosta, de plaga, de enfermedad del campo, de aquello que podía llegar en silencio y arrasar en una noche lo que una familia había sembrado durante meses. Piensa en eso. Meses preparando la tierra, meses esperando lluvia, meses cuidando la semilla, meses mirando la espiga crecer, y de pronto, en una sola noche, una plaga podía dejarlo todo vacío. No era solo perder una cosecha, era perder comida, era perder futuro, era perder la seguridad de los hijos, era mirar el campo y sentir que el esfuerzo se volvió polvo. Y aunque hoy tal vez tú no tengas un campo de trigo frente a tu casa, sí sabes lo que es tener un devorador silencioso. Lo conoces. No siempre llega como una tragedia enorme. A veces llega como una gotera pequeña en el techo financiero de tu vida. Una multa que no esperabas. Una medicina que apareció justo cuando estabas intentando ahorrar. Un electrodoméstico que se rompe. Una deuda que parecía controlada y de pronto crece. Un gasto escolar, un arreglo urgente, un problema familiar. Algo que llega y se lleva justo lo poco que habías logrado juntar. Y al final del mes, tú miras hacia atrás y dices, no entiendo, trabajé, me esforcé, recibí, pero no sé por dónde se fue todo. Como si tuvieras un balde lleno de agua con una grieta diminuta en el fondo. Tú lo llenas con esfuerzo, pones allí tu sueldo, tus horas, tu cansancio, tus planes. Miras el balde y por un momento respiras. Al fin tengo algo, pero debajo hay una grieta. No hace ruido, no rompe el balde de golpe. Solo deja escapar gota por gota. Y una hora después vuelves a mirar y el agua ya no está. Nadie entró a robarte. Nadie te quitó el balde de las manos. Fue la grieta. Fue lo silencioso. Fue lo pequeño que no viste. Así opera muchas veces el devorador. No siempre viene con estruendo. A veces viene disfrazado de desgaste, de imprevisto, de caos,
de decisiones pequeñas que se acumulan, de gastos que parecen inevitables, de pérdidas que te hacen sentir que nunca avanzas. Y por eso la promesa de Dios es tan hermosa, porque Él no dice solamente voy a llenarte el balde, también dice voy a reprender al devorador. En otras palabras, voy a tratar con la grieta. La bendición de Dios no es solo lo que entra, también es lo que no se pierde. No es solo el dinero que llega, es la enfermedad que no llegó, es el accidente que no ocurrió, es la llamada que te advirtió a tiempo, es la puerta que se cerró para protegerte, es la compra que no hiciste porque algo dentro de ti dijo espera, es esa situación que pudo terminar peor y no terminó peor. Es aquello que tú llamaste casualidad, pero quizás fue tu padre poniendo la mano en la puerta y diciendo, hasta aquí. Salmo 91, 10 y 11 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. No significa que nunca vas a enfrentar días difíciles, significa que hay más protección sobre tu vida de la que tus ojos pueden contar. Hay batallas que Dios peleó sin despertarte. Hay pérdidas que Él detuvo antes de que tocaran tu casa. Hay devoradores que se acercaron a tu campo y fueron reprendidos antes de que tú supieras su nombre. Tal vez muchas veces dijiste, no sé cómo, pero algo alcanzó. Esa también fue provisión. Tal vez dijiste, estuve a punto de meterme en un problema, pero se evitó. No lo llames suerte tan rápido. Tal vez fue misericordia. Tal vez dijiste, pudo haber sido peor. Y sí, pudo haber sido peor, pero no lo fue, porque tu Padre estuvo allí, no solo llenando, también cubriendo, no solo dando, también deteniendo. Esta noche haz una lista distinta. No escribas primero lo que tienes. Escribe lo que no te pasó. Las pérdidas que se evitaron, las puertas equivocadas que no se abrieron, las enfermedades que no llegaron, los golpes que se desviaron, las decisiones que Dios corrigió a tiempo, los gastos que pudieron hundirte y de alguna manera no lo hicieron. Y por cada línea dile, gracias Padre, yo no lo vi, pero tú sí. Tu Padre no solo llena el balde, Él tapa la grieta. Y hoy Dios te susurra, hay devoradores que no viste, hijo. Hay devoradores que no viste, hija. Yo los reprendí por ti. No me debes nada. Solo confíame el resto. No vivas adorando la pérdida que temes. Vive recordando la protección que ya te di. Pero hay algo más que tienes que entender. La bendición de Dios no siempre llega en forma de dinero. ¿Sabes en qué otras formas se abren las ventanas del cielo? Vamos a ver eso ahora. Número 10. La bendición que no siempre es dinero. Si tú piensas que las ventanas del cielo abriéndose significan solamente más dinero entrando en tu cuenta, te has perdido una parte enorme del tesoro, porque Dios no es pequeño en su forma de bendecir. Dios no solo sabe tocar tu bolsillo, Dios sabe tocar tu mente cuando ya no puedes pensar con claridad. Dios sabe tocar tu cuerpo cuando llevas meses empujándolo más allá de sus fuerzas. Dios sabe tocar tu casa cuando las conversaciones se han vuelto gritos. Dios sabe tocar tu camino cuando no sabes qué decisión tomar. Dios sabe tocar el lugar exacto donde el dinero no alcanza, porque lo que te falta no siempre se compra. Mira lo que dice Malaquías 3:12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Eso suena solamente a billetes? No. Suena a dignidad restaurada. Suena a un pueblo que deja de ser visto como tierra seca y empieza a ser visto como tierra deseable. Suena a respeto, suena a fruto visible, suena a una vida que otros miran y dicen, hay algo de Dios allí. Y eso también es bendición. A veces tú estás esperando una transferencia y Dios te está dando descanso. A veces estás esperando una puerta laboral y Dios te está dando dirección para no entrar por una puerta equivocada.
A veces estás esperando que aumente tu ingreso y Dios está sanando una relación que ningún dinero podía reparar. A veces estás pidiendo más y Dios te está enseñando a vivir con menos ansiedad, con menos comparación, con menos temor. Y eso no es poco. Eso es cielo abierto de una manera que no siempre reconoces. Filipenses 4:19 dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Léelo despacio. Dice todo lo que os falta, no dice todo lo que tu ansiedad exige, no dice todo lo que tu comparación desea, no dice todo lo que otros presumen tener. Dice lo que falta. Y muchas veces lo que falta no es más dinero. A veces lo que falta es paz para dormir, sabiduría para decidir, humildad para pedir ayuda, fuerza para levantarte, contentamiento para no destruirte mirando la vida de otros, fe para seguir obedeciendo, aunque el milagro todavía no se vea completo. Por eso, Salmo 23:1 no dice: Jehová es mi pastor, tendré todo lo que se me antoje. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando el pastor está contigo, no siempre tienes exceso, pero tienes cuidado. No siempre tienes lujo, pero tienes camino. No siempre tienes respuestas inmediatas, pero tienes una voz guiándote. Y cuando esa voz te guía, hasta el valle oscuro deja de ser final. Piensa en una canasta. Una persona la mira y solo busca billetes dentro. Si no ve dinero, dice: estoy en ruina, no tengo nada, Dios no me bendijo. Pero otra persona mira la misma canasta con ojos más despiertos y ve a sus hijos dormidos, respirando tranquilos. Ve el pan sencillo sobre la mesa. Ve una llamada que llegó justo cuando se sentía solo. Ve una amistad que no se fue en el día difícil. Ve una madre que oró por él durante años. Ve una iglesia que lo recibió cuando estaba roto. Ve una mañana más de vida, cuando ayer pensó que no podía seguir. Y entonces descubre algo: la canasta no estaba vacía, solo estaba midiendo la bendición con la medida equivocada. ¿Cuánto vale dormir en paz? ¿Cuánto vale que tu hijo vuelva sano a casa? ¿Cuánto vale una conversación que evita una ruptura? ¿Cuánto vale tener dirección cuando otros están perdidos? ¿Cuánto vale que Dios te haya sostenido cuando nadie sabía que estabas a punto de rendirte? Hay bendiciones que no entran en el banco, pero sostienen tu vida más que cualquier número. Salmo 84:11 dice: Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Sol y escudo. Sol para alumbrarte, escudo para protegerte. Hay días en que Dios te bendice alumbrando el siguiente paso. Hay días en que te bendice cerrando una puerta que tú querías abrir. Hay días en que te bendice no dándote lo que pediste, porque sabía que eso terminaría quebrándote. Y tú tal vez lloraste esa respuesta sin saber que también era cuidado. Cuenta los bienes que no se cotizan en el banco, la sonrisa de alguien que amas, el abrazo que te dieron sin pedir nada, la comida que llegó aunque fuera simple, la fuerza que apareció en la mañana, la paz que no tiene explicación, la oración que todavía sale de tu boca aunque estés cansado, la presencia de Dios en medio de una casa pequeña, con cuentas pendientes pero con esperanza viva. Eso también son ventanas del cielo. Esta noche, antes de dormir, escribe 5 cosas que tienes y que no cuestan dinero, pero tampoco se pueden comprar. No las escribas rápido, míralas, nómbralas. Agradece por cada una, porque tal vez hoy no entró un peso más, pero sí entró misericordia, sí entró cuidado, sí entró aliento, sí entró dirección, y si Dios te dio eso, no estás abandonado. La cuenta del banco mide lo que tienes. La canasta del corazón mide lo que eres. Pero quizás todo esto te suena lindo y todavía sigues sin creer que es para ti. Por eso la Biblia no nos deja sin testigos. Hay 3 historias en la Escritura que tienes que conocer.
3 historias de personas que dieron desde la nada y vieron lo imposible. Vamos a ellas. Número 11. Los testigos. 3 mujeres y un niño. La Biblia no te deja esta promesa como una idea bonita flotando en el aire. Dios sabe que cuando tu corazón está apretado, no basta con escuchar confía. A veces necesitas ver historias, necesitas ver rostros, necesitas mirar a alguien que también estuvo en el límite, con poco en la mano, con hambre en la casa, con una necesidad más grande que sus fuerzas, y aún así descubrió que Dios no abandona al que obedece desde la escasez. Mira primero a la viuda de Sarepta. Primera de Reyes 17 nos muestra una tierra seca, un cielo cerrado, una sequía que no solo endurecía el suelo, también endurecía la esperanza. Y allí aparece una mujer sin esposo, sin respaldo, sin abundancia, con un hijo que dependía de ella y una despensa casi vacía. No tenía una reserva escondida, no tenía un plan alternativo, no tenía una mesa llena, tenía un puñado de harina, un poco de aceite y 2 leños. Y lo más duro es que ella ya había llegado a una conclusión. No estaba planeando una comida más, estaba preparando la última. Ella misma lo dijo, iba a hacer algo para ella y su hijo, comerlo, y luego dejarse morir. Esa frase pesa, porque hay momentos en que el alma también habla así. Esto es lo último que me queda. Última fuerza, última esperanza, última oportunidad, última moneda, última oración. Y justo allí aparece Elías y le dice algo que parece imposible de escuchar cuando uno tiene hambre. Hazme primero a mí una pequeña torta y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Primero, qué palabra tan difícil cuando estás mirando el fondo de la tinaja. Qué palabra tan incómoda cuando el miedo te dice que retengas. Pero esa mujer obedeció, no porque le sobrara, no porque entendiera todo. Obedeció temblando, y la palabra dice que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a lo que Jehová había dicho por medio de Elías. La tinaja pequeña se volvió testigo de un Dios inmenso. Ahora mira otra viuda. Esta vez en Marcos 12. Jesús está sentado frente al lugar donde la gente entregaba sus ofrendas, y eso ya debería detenerte. Jesús estaba mirando. No solo miraba cantidades, miraba corazones. Pasaban ricos y echaban mucho. Tal vez sonaba fuerte, tal vez todos podían notarlo, pero luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas, casi nada para los ojos humanos, algo que cualquiera habría considerado insignificante. Pero Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Más. ¿Cómo que más si dio menos? Porque el cielo no mide como mide la tierra mira cantidad, el cielo mira entrega, la tierra pregunta cuánto diste, Dios mira cuánto amor, cuánta confianza y cuánto corazón había detrás de eso que diste. Jesús dijo que los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y aunque el mundo tal vez nunca supo su nombre, Cristo no dejó que su entrega quedara invisible. Y luego aparece un niño. Juan 6 nos muestra una multitud enorme, miles de personas con hambre, y los discípulos haciendo cuentas imposibles. ¿Dónde comprar pan? ¿Cómo alimentar a tantos? ¿Qué alcanza para una necesidad tan grande? Y allí, casi escondido en la historia, aparece un muchacho con 5 panes de cebada y 2 peces, pan sencillo, comida humilde, algo pequeño frente a una multitud inmensa, 5 panes para 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Humanamente, eso era absurdo. En manos del niño seguía siendo poco. En manos de los discípulos parecía una burla. Pero en las manos de Jesús, lo poco dejó de ser poco. Él lo tomó, dio gracias y lo repartió. Y todos comieron hasta saciarse, no algunos, todos. Y cuando terminaron, sobraron 12 cestas. ¿Ves el patrón? Lo poco retenido en la mano humana sigue siendo poco y se acaba. Lo poco entregado en las manos de Cristo se multiplica.
Estas historias tienen algo en común: una viuda extranjera, una viuda pobre, un niño anónimo, personas pequeñas para los ojos del mundo, sin influencia, sin riqueza, sin seguridad visible. Pero los tres tuvieron algo que muchos pierden cuando tienen demasiado: una mano dispuesta a soltar. Dieron antes de saber cómo terminaría la historia, y entraron en un milagro que comenzó con una entrega pequeña. Primera de Corintios 1, 27 y 28 dice que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios ama tomar lo pequeño, lo ignorado, lo que nadie aplaude, y poner allí su gloria. Tal vez tú te sientes como esa viuda mirando lo último que queda. Tal vez sientes que tus 2 monedas no cuentan. Tal vez tienes 5 panes frente a una necesidad enorme, pero tu Dios sigue siendo el mismo que sostuvo la tinaja, el mismo que vio las 2 monedas, el mismo que multiplicó los panes. Esta semana identifica algo pequeño que puedas entregar: tiempo, una llamada, una comida, una ayuda silenciosa, una porción apartada para Dios. Entrégalo primero, antes de calcularlo todo. No para negociar. Entrégalo como quien dice: Señor, esto es poco, pero en tus manos deja de ser solo mío. Lo poco retenido en mi mano se acaba, lo poco entregado en las manos de Cristo se multiplica. Pero quizás tú me dices: yo no soy esa viuda, yo no tengo siquiera 2 monedas, yo apenas estoy juntando para comer. Y precisamente por eso necesitas escuchar lo que viene. Porque hay algo que tienes que oír de alguien que también sabe lo que significa dar cuando no sobra nada. Número 12. Cuando das de lo que no te sobra. Te voy a hablar desde el camino, no desde un lugar cómodo, no desde una mesa perfecta donde todas las cuentas ya están pagadas y la fe suena fácil. Te voy a hablar desde esa parte de la vida donde uno tiene la calculadora abierta, la cuenta del banco en la pantalla, el pecho apretado y una voz por dentro repitiendo: no alcanza. Yo también he conocido esa noche en que algo se rompe en la casa. Mañana hay que pagar y no hay de dónde sacar. Yo también he mirado un número y he sentido que ese número quería definir mi paz. Por eso no te voy a hablar como si dar fuera fácil siempre. No lo es. Dar cuando sobra puede ser generoso, pero dar cuando no sobra, dar cuando todavía hay preguntas, dar cuando todavía no sabes cómo se va a acomodar todo, eso ya no es solo generosidad. Eso es fe. Y no una fe de palabras bonitas. Es una fe que tiembla, pero obedece. Una fe que no niega el miedo, pero se niega a dejar que el miedo gobierne. Segunda de Corintios 8. 1 y 2 dice algo impresionante sobre las iglesias de Macedonia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Léelo despacio por dentro. Grande prueba, tribulación, profunda pobreza, y aún así, generosidad. No dieron porque estaban cómodos, no dieron porque el mes estaba resuelto, no dieron porque les sobraba. Dieron porque algo dentro de ellos sabía que la pobreza podía tocar sus bolsillos, pero no tenía derecho a encerrar su corazón. ¡Qué fuerte es eso! Porque cuando estás en escasez, la primera reacción del alma es cerrarse. Es natural. Aprietas la mano, guardas cada moneda, miras cada gasto como amenaza. Y Dios no desprecia esa sensación. Él sabe lo que se siente cuando el pan parece poco. Jesús vio multitudes con hambre. Jesús miró viudas pobres. Jesús caminó entre gente que no tenía reservas. Pero también sabe que si el miedo se vuelve dueño de tu mano, poco a poco también se vuelve dueño de tu adoración. La viuda de Sarepta no dio de lo que le sobraba. No le sobraba nada. La viuda del templo no dio de una cuenta llena. Echó todo lo que tenía. Las iglesias de Macedonia no dieron desde una vida sin presión.
Pablo dice que estaban en profunda pobreza y aún así algo brotó de ellos que el cielo llamó generosidad. No porque la cantidad fuera enorme, sino porque la confianza era real. Es como sembrar en la última tierra que te queda durante una sequía. El campesino tiene un poco de grano en la mano. Podría guardarlo, molerlo, comerlo y sobrevivir unos días más. Pero si lo siembra, está haciendo una declaración silenciosa. Creo que va a llover. No siembra porque le sobra semilla. Siembra porque cree en el Dios de la lluvia. Y eso es lo que hace distinta esa obediencia. El que solo siembra cuando todo está verde, nunca descubre cómo Dios sostiene en tierra seca. Pero el que se atreve a sembrar en sequía, conoce una fidelidad que no se aprende en abundancia. Y aquí quiero cuidarte de algo importante. Dar de lo que no te sobra no significa quitarle el mercado a tus hijos para demostrarle a Dios que tienes fe. No significa poner en peligro a quienes dependen de ti. No significa hacer una locura para impresionar a nadie. Dios no te pide espectáculo. Dios no te pide irresponsabilidad. Dios no quiere que uses la fe como excusa para abandonar lo esencial. Lo que Dios sí te pide es que le entregues el miedo de soltar, que no permitas que la escasez se convierta en tu pastor, que no dejes que la cuenta vacía te diga quién es Dios. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mira a Cristo. Él no dio una parte cómoda, se dio a sí mismo, no entregó lo que le sobraba, bajó, se vació, se hizo pobre por amor. Y cuando tú das desde la escasez, no estás comprando nada. Estás pareciéndote, aunque sea un poco, al amor que primero se entregó por ti. Hazte una pregunta esta semana. ¿Qué cantidad pequeña, simbólica, pero real, podrías apartar para Dios antes de pagar todo lo demás sin poner en peligro lo esencial? No tiene que ser grande, tiene que ser sincera, tiene que tocar el miedo. Esa puede ser tu primera siembra en sequía. Y cuando la apartes, no digas: Señor, ahora págame. Di: Padre, estoy aprendiendo a confiar. La abundancia da de su sobra, la fe da de su escasez, y Dios mira distinto esa entrega. Hoy Dios te susurra: yo vi la moneda que pusiste cuando no tenías, vi la porción pequeña que apartaste con lágrimas, vi la obediencia que nadie aplaudió. Eso pesa más en mi mirada que 1000 ofrendas dadas desde la comodidad. No estoy midiendo tu monto, estoy mirando tu confianza. Pero hay algo que cambia para siempre cuando das así. No siempre cambia primero tu cuenta de banco. A veces sí, a veces no. Lo que cambia, sin falta, es tu identidad. Vamos a ver qué le pasa al corazón del que aprende a dar. Número 13. La identidad del que da. Eres hijo, no mendigo. Lo que tú haces una y otra vez no se queda fuera de ti. Te va formando por dentro. Te va dando una manera de mirar, una manera de decidir, una manera de pararte frente a la vida. Si vives apretando, poco a poco te conviertes en alguien que aprieta todo. Si vives temiendo, empiezas a ver amenaza en cada puerta. Si vives calculando desde el miedo, hasta las bendiciones empiezan a parecer insuficientes. Pero si aprendes a dar, si aprendes a abrir la mano delante de Dios, algo empieza a cambiar en lo más profundo de tu identidad. Porque Dios no diseñó el dar para empobrecerte. Dios diseñó el dar para recordarte quién eres. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 6, 31 y 32. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Léelo otra vez por dentro. Jesús está haciendo una diferencia entre dos maneras de vivir. Hay quienes viven como si no tuvieran padre. Hay quienes buscan, corren, se afanan, se desesperan,
porque sienten que si ellos no sostienen todo, todo se cae. Pero luego Jesús mira a los suyos y les dice: vuestro Padre Celestial sabe, tu Padre sabe. Esa frase debería bajar el volumen del miedo dentro de ti. Tu Padre sabe cuánto necesitas, tu Padre sabe cuánto falta, tu Padre sabe lo que debes, tu Padre sabe lo que te preocupa cuando nadie te ve. Tu Padre sabe lo que no dices para no preocupar a otros. Y si tu Padre sabe, entonces tú no tienes que vivir como huérfano, aunque todavía tengas cuentas. No tienes que vivir como mendigo, aunque todavía estés en proceso. No tienes que vivir como alguien abandonado, porque no lo estás. El huérfano espiritual vive afanado porque cree que todo depende de él. El hijo puede tener presión, sí, pero no vive sin cobertura. El hijo puede pasar por aprietos, pero no camina sin casa. El hijo puede ver números difíciles, pero sabe que esos números no tienen la última palabra. La gran pregunta no es solamente si vas a tener suficiente. La gran pregunta es desde qué identidad vas a enfrentar lo que falta. Cada vez que abres tu mano para dar, no estás diciéndole a Dios: espero que ahora me devuelvas más. Estás declarando algo más profundo: soy hijo de un Padre que me sostiene. Y esa declaración, repetida con el tiempo, empieza a reconstruirte. Ya no eres el que cuenta cada peso como si el miedo fuera dueño de la mesa. Eres el que cuenta, sí, pero cuenta delante de Dios. Eres el que administra, sí, pero no adora la administración. Eres el que mira su cuenta, pero también mira al Padre. Piensa en dos personas entrando al mismo restaurante. La primera se sienta con el cuerpo tenso. Mira el menú como quien mira una amenaza. Calcula cada precio, compara cada opción, suspira antes de pedir, come rápido. No disfruta, porque por dentro siente que no debería estar allí. Aunque tenga para pagar, come como si no perteneciera. La segunda persona entra con otra postura, se sienta tranquila, mira el menú sin angustia, conversa, agradece, paga lo que corresponde y se va en paz. Tal vez la diferencia no es que una tenga millones y la otra no. La diferencia es cómo se ven a sí mismas. Una come como mendigo, la otra come como hijo en casa, y Dios te está diciendo: deja de vivir como mendigo. Tú eres hijo en mi casa. Romanos 8, 15 y 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No recibiste un espíritu para volver al temor, no recibiste una vida nueva para seguir funcionando como esclavo de la escasez. Recibiste adopción, recibiste Padre, recibiste pertenencia, y cuando uno sabe que pertenece, deja de mendigar identidad en lo que posee. Eso es lo que casi nadie te dice cuando habla del dar. Dar no te hace pobre, dar te entrena en libertad. Te arranca poco a poco de la lógica del mendigo. Te enseña que no eres sostenido por lo que retienes, sino por aquel que te llamó hijo. Y sí, seguirás teniendo responsabilidades, seguirás pagando cuentas, seguirás necesitando sabiduría, pero ya no tendrás que enfrentar todo como si estuvieras solo en el mundo. Esta semana, cada vez que abras tu billetera, cada vez que mires tu cuenta, cada vez que pagues algo, di por dentro: yo soy hijo, no mendigo. Mi Padre sostiene esta cuenta. Dilo 7 días, no como frase mágica, dilo como verdad. Observa cómo cambia tu respiración, observa cómo cambia tu rostro, observa cómo empiezas a decidir con menos miedo y más dignidad. El mendigo cuenta, el hijo confía. Pero antes de que cierres este video, necesito que escuches algo. Porque hay diferencia entre lo que Dios sí te promete y lo que Dios no te promete. Y muchos creyentes se han desilusionado porque esperaron lo que Dios nunca prometió. Vamos a ser honestos con la Biblia. Número 14. Lo que Dios promete y lo que no promete.
Aquí termina el evangelio de prosperidad y empieza el evangelio verdadero. Y necesito que escuches esto con el corazón abierto, porque muchas heridas espirituales nacen cuando alguien te prometió algo que Dios nunca prometió. Te dijeron que si dabas, nunca volverías a tener escasez. Te dijeron que si obedecías, todo sería rápido. Te dijeron que si tenías fe, la enfermedad no tocaría tu puerta, las deudas desaparecerían de inmediato y cada oración recibiría un sí visible. Pero cuando la vida no pasó así, no solo te dolió la necesidad, te dolió pensar que Dios te había fallado, pero tal vez Dios no falló, tal vez alguien te vendió una promesa que no era de Dios. La Biblia es más honesta que muchos discursos religiosos. Salmo 23. Uno dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Léelo otra vez por dentro, no dice, nada querré, dice, nada me faltará. Hay una diferencia enorme entre lo que quieres y lo que necesitas. Hay cosas que tu ansiedad quiere, hay cosas que tu comparación quiere, hay cosas que tu orgullo quiere, pero el pastor promete cuidar lo esencial. Promete que no quedarás abandonado en el camino. Promete pan para el día, dirección para el paso, vara y cayado para el valle, presencia para la noche. Dios promete suficiencia, no opulencia. Y eso puede sonar pequeño hasta que estás en una temporada donde lo único que necesitas es saber que mañana no se caerá todo. La suficiencia de Dios no siempre llega como abundancia visible. A veces llega como fuerza para un día más. A veces llega como una puerta pequeña, no como un portón enorme. A veces llega como una persona que aparece con una ayuda precisa. A veces llega como paz en medio del mismo problema. A veces no cambia todo alrededor, pero te sostiene por dentro de una manera que no puedes explicar. Mira a Pablo en Filipenses 4:11 al 13. Él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo no fue escrito desde un palacio, fue escrito desde la presión, desde el límite, desde un hombre que conoció tanto la mesa llena como la mesa vacía. Pablo no dijo, Cristo me hizo siempre rico. Pablo dijo, he tenido hambre y he tenido abundancia, y en ambas temporadas Cristo me sostuvo. Esa es la promesa real. Dios no promete que nunca pasarás por escasez, promete que no tendrás que atravesarla sin Él. Dios no promete que nunca llorarás, promete que un día enjugará toda lágrima, como dice Apocalipsis 21:4. Dios no promete que toda oración será respondida con un sí inmediato. Promete escucharte, guiarte y darte lo que realmente necesitas conforme a su sabiduría. Dios no promete que la enfermedad jamás tocará la puerta. Promete ser tu refugio, tu fuerza, tu pastor y tu esperanza aun cuando el cuerpo se debilite. Dios no promete una vida sin valle, promete caminar contigo en el valle. Y Hebreos 13:5 lo cierra con una frase que debería volverse ancla en tu pecho. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Mira la conexión, sin avaricia, contentos. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te dejaré. La respuesta de Dios al miedo financiero no es primero, te haré rico. La respuesta de Dios es, no te abandono. Y cuando eso baja de tu mente a tu corazón, algo se rompe. Ya no tienes que perseguir dinero como si fuera tu salvador. Ya no tienes que temblar frente a cada cuenta como si estuvieras solo. Ya no tienes que vivir mendigando seguridad en cosas que cambian. Filipenses 4:19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
todo lo que falta, no todo lo que el ego pide, no todo lo que la comparación exige, no todo lo que el miedo inventa, lo que falta. Y tu Padre sabe distinguirlo mejor que tú. Él sabe cuándo darte pan. Él sabe cuándo darte paciencia. Él sabe cuándo abrir una puerta. Él sabe cuándo cerrarla. Él sabe cuándo añadir. Él sabe cuándo detener al devorador. Él sabe cuándo sostenerte en silencio. Por eso este mensaje no te dice diezma y serás millonario. Te dice algo más profundo. Confía y nunca estarás solo. Esa es la verdadera apertura de las ventanas del cielo. Que el cielo se abra y recuerdes que tienes Padre. Que la provisión llegue como Dios sabe darla, en su tiempo, en su medida, con su sabiduría. Que lo material ocupe su lugar, pero que lo eterno vuelva al centro. Esta noche, antes de dormir, repite despacio: mi Padre no me prometió ser rico. Mi Padre me prometió no dejarme, y eso me basta. Repítelo hasta que tu ansiedad se rinda un poco. Repítelo hasta que tu pecho entienda que suficiencia con presencia es más grande que cualquier riqueza sin Dios. Hemos llegado al final del camino. Y como en toda buena conversación con Dios, hay una invitación esperando. No para ofrendar, no para enriquecerte, no para demostrar nada delante de nadie, sino para algo mucho más profundo. Vamos a ella. Número 15. La invitación de hoy. No te voy a pedir dinero, no te voy a pedir que envíes nada a este canal, no te voy a llevar a una emoción fuerte para empujarte a hacer algo por presión. Eso no sería fe, eso sería manipulación. Y Dios no necesita manipularte para acercarte a Él. Dios no fuerza puertas. Dios no arranca ofrendas de manos temblorosas. Dios llama. Dios espera. Dios habla. Y cuando tú reconoces su voz, entonces respondes. Lo que sí te voy a pedir es algo más profundo. Lo mismo que Dios le pidió a su pueblo en Malaquías 3:10. Te voy a pedir que lo pruebes. No como quien desafía al cielo con arrogancia, no como quien le pone condiciones a Dios, no como quien dice, si haces esto entonces voy a creer. No, pruébalo como hijo, pruébalo como hija, pruébalo en ese lugar exacto donde tu miedo todavía tiene la mano cerrada. Pruébalo abriendo algo que llevas demasiado tiempo apretando. Porque tal vez durante todo este mensaje Dios te fue mostrando una cosa, una sola. Tal vez no es una cantidad, tal vez no es una ofrenda, tal vez es un control, tal vez es un plan que ya convertiste en ídolo, tal vez es una preocupación que acaricias todas las noches, como si preocuparte fuera una manera de proteger a los tuyos. Tal vez es una cuenta que revisas tantas veces que ya no la estás administrando, la estás adorando. Tal vez es una persona, una decisión, una puerta, una deuda, un miedo antiguo que nunca habías llamado por su nombre. Y hoy Dios te dice, ábreme esa puerta. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué imagen tan tierna y tan fuerte. Jesús no derriba la puerta, Jesús llama. No entra como invasor. Entra como invitado, no se impone sobre tu mesa, espera que tú abras, y cuando abres, no entra para quitarte el pan, entra para cenar contigo, entra para sentarse donde antes se sentaba el miedo, entra para poner comunión donde antes había cálculo. Abrir la puerta y abrir la mano se parecen mucho. Ambas cosas requieren confianza, ambas cosas te dejan vulnerable por un momento. Ambas cosas le dicen a Dios, ya no quiero vivir cerrado, porque un corazón cerrado puede protegerse del dolor, pero también se cierra al consuelo. Una mano cerrada puede retener una moneda, pero también se queda incapaz de recibir la bendición. Una vida cerrada puede parecer segura por fuera, pero por dentro se va quedando sin aire. Hoy no tienes que entenderlo todo. No tienes que sentir una fe perfecta.
No tienes que salir de aquí con todos los números resueltos. Solo necesitas dar un paso real. 1. Porque muchas veces Dios cambia una dirección completa con una sola decisión obediente. No con un gran discurso, no con una promesa dramática, con una mano que se abre, con un corazón que dice: Padre, aquí está, esto que he retenido, esto que he temido perder, esto que he usado para sentirme seguro, te lo entrego. Hazlo esta noche. Busca un momento en silencio, siéntate en tu cama, en tu silla, en esa mesa donde tantas veces hiciste cuentas. Abre tus manos físicamente, con las palmas hacia arriba, y dile a Dios: Padre, esto es tuyo, yo soy tuyo, lo que tengo es tuyo, lo que temo perder es tuyo, lo que no sé resolver también es tuyo. Yo te pruebo como tú me pediste, no para comprarte, sino para confiarte mi vida. Y si puedes, hazlo 3 noches seguidas. La primera noche tal vez solo sentirás resistencia, la segunda tal vez llorarás, la tercera tal vez tu corazón empezará a respirar de una manera distinta. No busques espectáculo, observa lo pequeño, observa cómo la voz del miedo empieza a perder fuerza, observa cómo la voz del Padre se vuelve más clara. Observa cómo algo dentro de ti deja de vivir como mendigo y empieza a recordar que es hijo. Salmo 81:10 dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Mira el orden. Primero Dios recuerda quién es Él. Yo soy Jehová tu Dios. Después recuerda lo que ya hizo. Te hice subir de la tierra de Egipto. Y luego te invita: abre tu boca y yo la llenaré. Dios no te pide abrir desde la nada, te pide abrir recordando su fidelidad. Si Él ya te sacó de Egipto antes, también puede sostenerte ahora. Si Él ya te abrió camino antes, también puede abrir ventanas ahora. No dejes pasar esta noche como si fuera un mensaje más. No lo guardes solo como emoción, respóndele. Dios te invitó a probarlo. Es la única vez en toda la Biblia que se atreve a hacerlo de esta manera. No dejes pasar esta noche sin responder. Hoy Dios te susurra: Hijo, hija, abre la mano, yo no te dejaré nunca. Las ventanas que tengo arriba para ti no caben en tu cuenta, pero sí caben en tu corazón abierto. No quiero solamente darte algo. Quiero sentarme contigo, quiero cenar contigo, quiero que vuelvas a confiar en mí. Volvamos al principio. Empezamos esta noche con una frase que parecía pequeña, pero llevaba fuego por dentro. Probadme ahora en esto. Empezamos con una mesa, una calculadora, cuentas abiertas, un sueldo que no daba y esa voz del miedo diciendo: no alcanza. Pero si has escuchado con el corazón, algo se movió. Tal vez tus números siguen iguales, pero tu mano ya no está tan cerrada. Quiero dejarte con una imagen. En la tierra de Israel hay 2 mares que reciben agua del mismo río. El mar de Galilea recibe el Jordán y lo deja salir. Por eso tiene vida, tiene peces, tiene movimiento, tiene memoria de milagros, de barcas, de panes multiplicados, de Jesús caminando sobre sus aguas. Pero más abajo está el mar muerto. También recibe agua, pero no la suelta. Retiene, guarda, acumula, y por retenerlo todo se vuelve salado, pesado, incapaz de sostener vida. Así puede volverse el corazón que recibe y da, vive. El corazón que recibe y retiene por miedo se seca por dentro. Malaquías 3:10 no es una fórmula para hacerte rico, es una invitación de tu Padre. Confía en mí lo suficiente como para abrir la mano. Él no te prometió opulencia, te prometió algo más firme: presencia, suficiencia, cuidado, libertad. Las ventanas del cielo se abren sobre corazones abiertos y a veces lo que cae no es dinero, sino paz, dirección, descanso y una certeza profunda. Tu Padre nunca te soltó. Esta noche, antes de dormir, abre tus manos sobre la cama y di: Padre, hoy soy mar de Galilea, hoy doy lo que recibo, hoy abro la mano. Pruébame, porque yo te pruebo como tú me pediste.
y descansaré en ti. Padre del cielo, gracias porque nunca nos dejas. Hoy te entregamos las cuentas que no cierran, los miedos que nos quitan el sueño y la necesidad de controlarlo todo. Enséñanos a vivir como hijos, no como mendigos. En el nombre de Jesús. Amén. Si Dios te habló hoy, escribe en los comentarios: Padre, abro la mano. Comparte este mensaje con alguien que esta noche está sumando con la cabeza entre las manos. Descansa. Tu Padre te tiene cubierto. Hasta la próxima.